La desaparición del viejo Lolo. Parte 10. La desaparición del viejo Lolo ha capturado la atención de muchos, no solo en su comunidad, sino también más allá de sus fronteras. Desde que se lanzó la noticia de su extraña desaparición, un aire de misterio y suspenso ha rodeado a todos los protagonistas de esta historia, especialmente a su sobrino, Daniel. En esta 10ª parte de nuestra investigación, profundizaremos en las recientes revelaciones y las pistas que hemos ido recopilando a lo largo del camino. La complejidad de los elementos involucrados en este caso continúa desarrollándose, proporcionando un terreno fértil para especulaciones y análisis. La reciente detención de Daniel, el sobrino de Lolo, marcó un punto crucial en nuestra narrativa. La policía lo arrestó bajo sospecha de estar implicado en la desaparición de su tío, pero después de varios días de interrogatorios, fue puesto en libertad. Sin embargo, para nosotros, aquellos que seguimos de cerca el caso, su liberación no borró un cierto nivel de desconfianza. Había factores que seguían sin ser explicados, cosas que resonaron en nuestras mentes como ecos persistentes. El contexto cultural dominicano juega un papel clave en cómo percibimos las acciones y reacciones de las personas involucradas en este misterio. Desde que comenzamos a investigar, hemos notado cómo en nuestra comunidad la intuición casi se siente como un sexto sentido. Aprovechando este sentido común, hemos examinado con gran cuidado los testimonios y las declaraciones que han ido surgiendo a través de la investigación. Durante las entrevistas posteriores, Daniel parecía estar cada vez más incómodo por las preguntas. Había marcas visibles en su rostro, lo que indicaba una tensión que no podía ocultar. Aunque la policía no lo considera culpable, las señales eran alarmantes. La psicología detrás de cómo las personas responden a la presión puede revelar más de lo que una palabra puede expresar. Mientras discutíamos los relatos de sus declaraciones, notamos inconsistencias en su relato. A veces afirmaba que no sabía nada sobre la desaparición de su tío, y otras veces insinuaba que había estado en la casa de Lolo justo antes de su desaparición. La mente humana puede ser un laberinto complicado, y cada giro de su historia parecía socavar sus propias bases, haciendo que su credibilidad se volviera cada vez más frágil. Es interesante observar cómo, en situaciones de estrés, las personas pueden caer en patrones que delatan sus emociones. Daniel, en varias entrevistas, parecía evasivo, desviándose de preguntas directas y reformulando sus respuestas. Esto llevó a muchos en la comunidad a preguntarse si había algo más detrás de su ansia por distanciarse del caso de su tío. Su respuesta sobre la propiedad de Lolo, donde mencionó a un extraño llamado Josergio, se volvió un punto crucial. ¿Quién era este individuo y cuál era su conexión con la propiedad? De acuerdo con Daniel, la tierra pertenecía a este Josergio, y sorprendentemente, él no mostraba interés por las propiedades. A pesar de que su tío había mencionado que todo sería para él después de su muerte, su declaración contradicha por su aparente desprecio por lo que podría haber heredado, causó desconfianza en la comunidad. Los ecos de su voz llenaron el aire, impregnados de una mezcla de temor y desdén. Mientras esto se desarrollaba, la figura de Josergio cobraba vida como un personaje oscuro que involucraba más preguntas que respuestas. El pueblo comenzó a murmurar sobre Josergio, indagando sobre su pasado, su relación con Lolo y si había algún tipo de conflicto entre ellos. La falta de información sobre esta figura solo intensificó nuestra curiosidad. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué no había salido a declarar su parte en la historia? Esto hizo que el aire se volviera aún más denso, y la incertidumbre sobre la participación de Daniel se intensificó. Mientras la prensa local se hacía eco del caso, reporteros y curiosos comenzaban a acercarse a la comunidad buscando respuestas que parecían tan esquivas como la propia desaparición de Lolo. Se formaron grupos de búsqueda y muchos comenzaron a explorar los bosques cercanos, donde se rumoreaba que Lolo solía ir a recolectar hierbas medicinales. Era un lugar que él conocía bien y que, al mismo tiempo, estaba lleno de secretos. La búsqueda no se limitaba solo a lo físico, sino también a lo emocional. El pueblo se preocupaba, más que por encontrar a Lolo, por entender qué había ocurrido y quién podría estar detrás de su desaparición. Un grupo de jóvenes decididos a desentrañar la verdad comenzó a indagar entre los vecinos. Un par de ellos comunicaron haber escuchado extraños ruidos aquella noche en que Lolo desapareció. Relataron que, de lejos,
Vieron una figura que parecía irse hacia el bosque con firmeza, pero la oscuridad les ocultó el rostro. Este nuevo testimonio colocó a todos en una nueva dirección. ¿Era posible que Lolo no se hubiera ido por su propia voluntad? La figura de Daniel seguía apareciendo entre las sombras de las conversaciones. A medida que los días pasaban, su imagen se tornaba cada vez más inquietante. Cuando se le cuestionaba acerca de la última vez que vio a su tío, su mirada se desviaba y su tono se tornaba defensivo. El ambiente se cargaba de desconfianza. Era un juego de miradas que decía más que las palabras. El abrazo de la noche caía como un manto pesado, y las poblaciones cercanas comenzaron a participar en vigilias, creando cercos humanos en las fronteras del bosque, iluminados por antorchas. Este acto de solidaridad en la búsqueda de Lolo fue a la vez un testimonio del miedo colectivo que se instauraba entre los habitantes. La desesperación se hacía palpable, mientras la búsqueda de respuestas se convertía en la búsqueda de un rastro, una pista que pudiera llevar al regreso del viejo Lolo. Con la presión creciente, las fuerzas del orden decidieron activar una operación formal de búsqueda. La policía, apoyada por voluntarios, organizó grupos con instrucciones para explorar áreas específicas donde se había visto a Lolo por última vez. Las preguntas comenzaron a girar en torno a la naturaleza de su desaparición. ¿Estaba Lolo en problemas? ¿Hay alguna conexión entre su desaparición y los murmullos que se levantaban entre los ancianos de la comunidad, quienes reportaban sensaciones de ser observados? Una mañana, tras días de incesante búsqueda, un grupo encontró una chaqueta arrugada y húmeda que pertenecía a Lolo cerca del río. El hallazgo levantó sospechas, pero también brindó esperanza. Algunos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que un accidente hubiera ocurrido, mientras que otros mantenían la creencia de que Lolo regresaría. Mientras los días se volvían semanas, las historias de antiguos habitantes comenzaron a fluir. Ciertas leyendas locales emergieron, compartiendo historias de encuentros extraños en la selva y ríos. Abuelos hablaban de antiguas prácticas que despertaban ecos de un pasado que muchos preferirían olvidar, pero que ahora se entrelazaban con la búsqueda del viejo Lolo. ¿Había alguna verdad detrás de las historias transmitidas a lo largo de los años? ¿Podría el misterio de Lolo estar relacionado con estas tradiciones y tal vez con una influencia de lo desconocido? A medida que la historia de Lolo se contaba, se volvía evidente que no solo era la historia de un hombre, sino que se transformaba en la narración de una comunidad entera, envuelta en el misterio de su desaparición. Y mientras los días pasaban, la montaña de preguntas crecía, y las respuestas se tornaban cada vez más esquivas. La desaparición del viejo Lolo se volvió un relato que mezclaba lo sobrenatural con lo humano, lo místico con la realidad más desgarradora. Entre susurros y sombras, cada una de nuestras voces se fue convirtiendo en un clamor que exigía justicia, por él y por todos los desaparecidos. En las vigilias, la comunidad se comenzó a conectar a un nivel más profundo. Se compartieron no solo relatos de Lolo, sino también historias de su propia vida, experiencias perdidas entre risas y lágrimas, lo que les ayudó a encontrar fuerza en la unidad durante este periodo desafiante. La figura de Daniel, que al principio era vista como una preocupación, comenzó a convertirse en un símbolo de la incertidumbre que se sentía por todos. Daniel, el sobrino de Lolo, se encontraba atrapado en un torbellino de desconfianza que lo rodeaba. Con una voz llena de frustración, había declarado que quien pensara que él había hecho algo malo era un mentiroso. Daniel aseguraba que las acusaciones en su contra eran un ataque a su carácter y un intento por desviar la atención de un misterio mucho más grande que él. «El que crea que yo hice algo, que se vayan al diablo», exclamó, dejando entrever la presión que sentía. Sin embargo, sus palabras no parecían aliviar la inquietud que lo rodeaba. Cada vez que aparecía en público, eran más las miradas de desconfianza que se posaban sobre él. La tensión crecía y Daniel luchaba por mantener su inocencia ante la comunidad, que se sumía en un ambiente de suspicacia y temor. Cada nuevo rumor, cada comentario malintencionado, solo servían para acentuar la presión que pesaba sobre sus hombros. A pesar de sus intentos por demostrar su buena voluntad, la percepción del público se tornaba cada vez más negativa, alimentando un ciclo de desconfianza y ansiedad.
La búsqueda de Lolo no solo iba de encontrar la verdad detrás de su desaparición, sino que también se convirtió en una lucha personal para Daniel. En medio de la incertidumbre, se esforzaba por mantener la esperanza y la determinación de encontrar a su tío, resistiendo las sombras de la traición que dañaban la cohesión de un grupo que había sido, en algún momento, una familia unida. Aunque las piezas del rompecabezas permanecían dispersas, la dedicación de Daniel a la causa de su tío era inquebrantable, y su deseo de traerlo de vuelta persistía con más fuerza que nunca. La comunicación no verbal puede revelar señales de deshonestidad o incomodidad. Aquí tienes 11 ejemplos de lenguaje corporal que pueden indicar que alguien está mintiendo y cómo podrían reflejar la actitud de Daniel, el sobrino de Lolo. 1. Evasión de la mirada. Si Daniel evita hacer contacto visual durante una conversación, podría ser un indicativo de que no está diciendo la verdad. Esta actitud puede reflejar inseguridad o culpabilidad. 2. Gestos nerviosos. Movimientos repetitivos como jugar con las manos, rascarse la cabeza o tocarse el rostro pueden sugerir tensión. Si Daniel muestra estos gestos, puede indicar que está experimentando ansiedad al mentir. 3. Cruzarse de brazos. Este gesto puede interpretarse como una postura defensiva. Si Daniel se cierra físicamente mientras habla, puede estar tratando de protegerse emocionalmente, lo que podría ser un indicativo de deshonestidad. 4. Inconsistencias en la expresión facial. Si Daniel sonríe mientras habla de un tema serio o triste, esto puede generar sospechas. La falta de congruencia entre lo que dice y su expresión facial puede dar pistas sobre la verdad detrás de sus palabras. Respiración rápida. Un cambio en el ritmo de la respiración puede ser un signo de estrés. Si notas que Daniel respira más rápido de lo habitual al contestar preguntas, podría ser un indicio de que está improvisando. 6. Movimientos corporales restringidos. Si Daniel adopta una postura rígida y evita moverse libremente, esto puede sugerir que está incómodo con la situación, posiblemente porque está ocultando algo. 7. Tocar la boca o la cara. Este gesto a menudo se asocia con la inhibición de la comunicación. Si Daniel se cubre la boca con la mano o toca su cara mientras habla, puede ser un signo de que siente la necesidad de ocultar la verdad. Cambios en la voz. Un tono de voz más alto o entrecortado puede indicar nerviosismo. Si Daniel experimenta cambios en su forma de hablar, esto podría sugerir que no se siente completamente seguro de lo que dice. 9. Desviación del cuerpo. Si Daniel se aleja físicamente de la persona con la que habla, puede reflejar una falta de conexión o un deseo de escapar de la situación, lo que puede ser un síntoma de estar mintiendo. 10. Falta de gesticulación. Una disminución en los gestos mientras habla puede sugerir que está cuidando mucho lo que dice, tal vez porque no está siendo sincero. Si Daniel se vuelve más estático, podría ser una señal de que se siente culpable. 11. Miradas hacia arriba o a un lado. Dirigir la mirada hacia arriba o a los lados en vez de hacia adelante puede indicar que está tratando de recordar una mentira o escapar de una pregunta incómoda. Si ves que Daniel hace esto, podría ser revelador sobre sus intenciones. Estos signos de lenguaje corporal pueden ayudar a entender si alguien está siendo honesto o no. En el caso de Daniel, sus actitudes y comportamientos pueden ofrecer pistas sobre sus emociones internas y la Queremos validez de darles sus las gracias afirmaciones. Por seguir nuestro canal. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle like y suscribirte. También activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos tus comentarios sobre lo que piensas en la caja de comentarios. También queremos aclarar que las noticias sobre Lolo apareciendo en Bonao son falsas. Recuerda que Daniel, el sobrino de Lolo, tenía la llave de la casa del viejo Lolo. Queremos escuchar tu opinión al respecto. Gracias por estar aquí y formar parte de nuestra comunidad.